Boas tardes, noites, señoras e señores. O obxectivo xenérico deste ciclo de conferencias, recuperado o pasado ano, é procurar un acercamento entre os investigadores do Anuario Brigantino e a xente en xeral. Así, coa presencia directa dos autores e do coloquio que sempre ten lugar, completamos os aspectos formativos da nosa revista de investigación que, como é sabido, ademais de sair en papel á maneira clásica, tamén se pode consultar libremente en internet. Pero, ademais, as conferencias, como xa ocorre, cas do ano pasado, poden verse en calquer momento a través de YouTube ou da web anuariobrigantino.betanzos.net. Este ano coñeceremos a orixen e circunstancias desa sensación de inxusta decadencia de Betanzos que, de vez en cando, saen nas nosas conversas e que resulta que ven de séculos atrás. Darémonos conta tamén da revolución no coñecemento arqueolóxico que, tendo o Anuario Brigantino como canle, levou a cabo o Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos, no norte da provincia da Coruña, desde hai casi 20 anos. Adentrarémonos, así mesmo, no coñecemento das romarías da comarca das Mariñas, nas que, doadamente, se atopan ritos milenarios e que, ligadas ao ciclo estacional, conteñen moitas das claves do que fomos e aínda do que somos. E remataremos analizando Europa como problema, pero tamén como solución no contexto da crisis na que estamos. Para levar a cabo este programa contamos con conferenciantes prestixiosos, aos que, desde logo, lles agradezco moito a súa colaboración. Manuel María de Artaza Montero, que aquí nos acompaña, Alberto López Fernández, José María Veiga Ferreira e Antolín Sánchez Persedo. E para presentar o noso primeiro conferenciante, o profesor Manuel María de Artaza, cedo a palabra ao director do Anuario Brigantino, Alfredo Arias, non sin antes agradecerlle a él como director do Anuario e ao delegado de Cultura que se puxeran en marcha estas conferencias. A todos, moitas gracias. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Moitas gracias por vir. Manuel María de Artaza Montero es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela. En 1995 se doctoró en dicha universidad con una tesis sobre la Junta General del Reino de Galicia, publicada en 1998 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo el título Rey, Reino y Representación, la Junta General del Reino de Galicia, 1599-1834. Con posterioridad, además de continuar con sus investigaciones sobre la Junta y la representación política en la historia, ha publicado varios artículos sobre Filipinas y la herencia colonial española desde la perspectiva del institucionalismo histórico. Dentro del campo del pensamiento político, es autor de dos amplios estudios introductorios sobre Nicolás Maquiavelo, que preceden a dos nuevas ediciones del Príncipe en gallego y en castellano. En la actualidad prepara una nueva edición en castellano de otra obra capital de Maquiavelo, titulada Discursos sobre la primera década de Tito Livio. También cabe destacar que es miembro del equipo de investigación interuniversitario titulado De la monarquía a la autonomía, dirigido por el profesor de la Universidad de Cantabria, Manuel Estrada Sánchez. En el último Anuario Brigantino, el de 2011, publicó un brillante trabajo de investigación titulado Betanzos, la agonía de una capital del antiguo régimen, que evidentemente será la base de su conferencia. Le agradezco mucho que accediese a estar hoy aquí abriendo este ciclo y ya sabe la admiración y el aprecio que tenemos por él en Betanzos desde hace muchos años. Gracias.
Buenas tardes a todos, muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, Alfredo, por esta presentación de amigo, y espero no defraudarles en los próximos minutos para desarrollar un tema que es bastante denso, como pueden comprobar por el artículo del anuario. Bien, para ello voy a ayudarme de un PowerPoint que servirá un poco de guía también a mis tiempos. Y vamos a hablar entonces de un momento amargo en la historia de Betanzos, el momento de la abolición de la antigua provincia, que fue dispuesta por dos decretos de 30 de noviembre de 1833. Dos decretos en los que se establecía la nueva organización territorial española provincial, que todavía está hoy en vigor, solo ha tenido un pequeño retoque en tiempos del general Primo de Rivera, se ha pasado de 49 a 50 provincias, y un segundo decreto de 30 de noviembre de 1833 por el que se establecieron los subdelegados de fomento, que eran los jefes de esas nuevas provincias. El caso es que esos dos decretos, en palabras de José María Moscoso de Altamira, un político gallego que llegó a ser conde de Fontao, instauraron, según él, la nueva división territorial de la monarquía y esa creación de las subdelegaciones de fomento que la componían. Galicia entonces pasó a ser de un reino integrado por 7 provincias internas, donde tenemos por orden de antigüedad a Santiago, a Coruña, a Betanzos, a Lugo, a Mondoñedo, a Tui y Ourense, a las actuales 4 provincias, insertándose la de Betanzos, como podemos comprobar, dentro de los límites coruñeses. Naturalmente, los regidores de Betanzos protestaron porque después de 300 años dirigiendo una antigua provincia no vieron con agrado este cambio tan brusco. Un cambio que, como veremos, sin embargo, fue un cambio anunciado desde hacía tiempo. De hecho, según Pablo González Mariñas, el Ayuntamiento de Betanzos unas veces solicitó que la capital provincial se trasladase a cualquier punto que no tuviese los inconvenientes de La Coruña, y en otros casos excitaba a los ayuntamientos limítrofes como Coirós o Monfero a pedir abiertamente que la capitalidad se fijase en Betanzos. Y, sobre todo en 1837, cuando había posibilidades de retocar todavía ese mapa territorial, dirigió un durísimo memorial a las Cortes contra la ciudad herculina, de la que decía que era un rival protegido por un malentendido interés en una serie de años en que la voz de la razón, y este era el castellano de su época, sufocaba con la fuerza y la justicia era exclusiva y vinculada del poder. Se trata de un impreso comentado por Brais da Bouza en el Anuario Brigantino hace unos años, que también se conserva entre la correspondencia con Betanzos del último diputado general del Reino de Galicia, don José María de Prado y Neira, marqués de San Martín de Ombreiro, del que luego hablaremos. Sin embargo, José María Moscoso de Altamira, que fue el primer subdelegado de fomento de Lugo antes de marchar a Madrid para sustituir al ministro del ramo, loó esta nueva división de la monarquía y llegó a considerarla como el mayor beneficio que había o que dio la reina María Cristina. En realidad, esta opinión de Moscoso de Altamira conectaba con los planes para racionalizar la caótica y desigual compartimentación de España que venían siendo propuestos desde el siglo XVIII. Unos planes con los que se trataba de facilitar la administración, pero con los que también se buscaba establecer unas divisiones idóneas para impulsar la prosperidad de los territorios peninsulares. En este mapa que tenemos aquí, aunque no se pueda apreciar todo lo que me gustaría, tendríamos, además de estas muchas pequeñas, diminutas provincias que hoy no existen, como la provincia de Toro, por ejemplo, o enclaves de otras provincias en territorios regionales diversos, hay un sinfín, un mosaico de dominios jurisdiccionales, de territorios pertenecientes a la Iglesia o a la nobleza que complicaban todavía mucho más en la práctica esta división tan colorista
que vemos aquí, en donde, como pueden comprobar, entre otras cosas, pues Andalucía está dividida en una serie de reinos que no terminaron cobrando forma regional hasta entrado el siglo XIX. De todas formas, la división cuatripartita de Galicia no fue una novedad de 1833, pues desde los tiempos de la ocupación francesa venían elaborándose propuestas similares y el mismo Moscoso ya la había apoyado durante el trienio liberal, materializándose por primera vez en 1822. Ya ven que, si se fijan un poco en el mapa anterior, de las prefecturas de la época de José Bonaparte respecto al mapa de 1822 apenas hay cambios. Es más, sus diferencias con la de 1833 fueron escasas, si bien entonces se había designado a Vigo como cabeza de provincia en lugar de Pontevedra. Y en este caso parece ser que la intervención del matemático y geógrafo Domingo Fontán en los trabajos posteriores de la división territorial durante la década ominosa, entre 1823 y 1833, fue el responsable de que los pontevedreses terminasen ganando el pulso por la capitalidad a la joven ciudad portuaria. Sea como fuera, el problema de las disputas localistas y sus perjuicios para el interés general, denunciado por el mismo Moscoso de Altamira, cuando los diputados a Cortes debatían la propuesta de división provincial en 1821, era un problema viejo y generalizado en España. Y es más, si nos ceñimos al caso gallego, ese localismo exacerbado fue, en buena medida, responsable del fracaso político del antiguo reino y ayuda a explicar el poco arraigo de las 7 provincias. Por tanto, no debe engañarnos su longevidad, casi 300 años, ni la frecuente presencia del mapa provincial del reino en domicilios particulares y centros oficiales de la actual Comunidad Autónoma de Galicia, ni su recuerdo en las 7 cruces de su escudo, ni siquiera la persistencia de la ofrenda anual al Santísimo Sacramento en la Catedral de Lugo, realizada en la infraoctava del Corpus por los alcaldes de las antiguas capitales. En efecto, como ha vuelto a exponer recientemente un estudioso de nuestra organización territorial, el geógrafo Jesús Burgueño, en el antiguo régimen español, el término provincia tenía 2 acepciones. La primera servía para identificar territorios de gran extensión e importante autonomía política o acusada personalidad histórica. Era un sinónimo de reinos en la corona de Aragón, dotado de connotación positiva. Y en Castilla, el reino de Galicia atendía este concepto. De ahí que, como en Cataluña, los defensores de su singularidad dentro del Estado liberal se denominasen provincialistas, hasta que en los últimos lustros del siglo XIX llegaron los regionalistas como Murguía o Brañas, quienes con ese nombre marcaban su diferencia galleguista respecto a las provincias establecidas en 1833. Pero también en Castilla la denominación de provincia se solía aplicar a un espacio más reducido, y a menudo tales provincias, salvo las vascas, eran meras divisiones administrativas con escasa personalidad legal. Pues bien, para Burgueño este sería el caso de las provincias gallegas, a las cuales considera como sus contemporáneos equivalentes a partidos o provincias subalternas. Así, al igual que otros historiadores gallegos, también lo sostuve en mi tesis doctoral sobre la Junta del Reino, donde destaqué la explicación dada por la máxima autoridad de la corona en nuestro territorio a mediados del siglo XVI, el gobernador y capitán general Marqués de Cortes. Este ministro, en respuesta a una solicitud de soldados hecha en 1552 por el príncipe Felipe, explica que a diferencia de Castilla, y cito textualmente, en este reino hay muy pocos pueblos que sean de la corona real, que los más son de prelados y hombres de Estado, y caballeros y órdenes, y todo está repartido en 7 provincias, que son Santiago, La Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense, Tui, de las cuales solo Coruña y Betanzos son de la corona real, y en semejantes repartimientos se juntan estas 7 provincias, y otorgan y reparten entre sí, y todos los que caen y están debajo de cada provincia pagan y contribuyen, quier sean de vuestra corona real, quier de los dichos prelados y caballeros y órdenes, porque de otra manera no se podría dar orden en ello. En definitiva, el origen de la división provincial del antiguo reino gallego estuvo en las necesidades fiscales, políticas y militares de la monarquía. Esto es, en un país extenso, fuertemente señorializado,
donde apenas había territorio de realengo, como acabamos de ver, y donde las ciudades eran pequeñas y económicamente débiles, los reyes no encontraron mejor opción para disponer de sus recursos materiales y humanos, ni para trasladar las órdenes de la corte y conseguir la cooperación de sus dirigentes, privados de asiento en cortes desde el siglo XV, que establecer varios partidos o distritos administrativos dirigidos por una capital, como se hizo en el resto del ámbito castellano-leonés. Más claro, parafraseando el artículo 141.1 de nuestra actual Constitución, las 7 provincias fueron divisiones territoriales establecidas para el cumplimiento de los fines de la monarquía, pero, a diferencia de las contemporáneas, con una débil personalidad jurídica e identidad. Es decir, sus habitantes no se identificaban, como hoy, como coruñeses, lucenses, pontevedreses u orensanos. Por el contrario, hasta su extinción, varias villas pugnaron con la respectiva capital, como Pontevedra con Santiago y Viveiro con Mondoñedo, para lograr el estatus de capital de provincia. Así pues, desde la década de 1520 y hasta 1833, Galicia fue un reino-provincia dirigido, salvo breves periodos, por un poderoso ministro, el gobernador y capitán general, en ocasiones calificado de virrey, auxiliado por los jueces que integraban la audiencia, también presidida por él. De hecho, según el modelo político-administrativo castellano, se trataba de un pequeño Consejo Real, o de un Consejo Real a escala, o si se prefiere, de una filial del Consejo Real de Castilla, con funciones de justicia y gobierno. En 1718, el establecimiento de la Intendencia de Ejército por Felipe V ratificaba el carácter unitario de Galicia, que solo se rompería con los primeros pasos del Estado liberal. No en vano, bajo la Constitución de Cádiz, se siguió hablando del reino o provincia de Galicia y de sus divisiones internas como provincias subalternas hasta 1822. Con todo, Santiago, A Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Ourense y Tui, siempre citadas por este orden atendiendo a una jerarquía basada en su teórica antigüedad, fueron precedidas por 5 provincias con idénticas funciones surgidas en tiempos de los reyes católicos a raíz del establecimiento de la hermandad. En efecto, a partir de 1480, la hermandad, a la que pertenecían todas las ciudades, villas y lugares de Castilla, no solo puso coto al bandidaje de los nobles gallegos, sino que también se convirtió en un eficaz instrumento militar y fiscal al servicio de la corona hasta la supresión de su contribución en 1498. Pues bien, inicialmente A Coruña y Betanzos integraban una provincia y Santiago y Tui otra, a las cuales se sumaban Lugo, Mondoñedo y Ourense. Por lo que toca a la constitución de una circunscripción bicéfola, como la de A Coruña y Betanzos, ya que ambas ciudades ejercían como cabezas de la provincia, probablemente se debiese a su carácter de centros urbanos realengos integrados en un mismo corregimiento, pues Santiago, Lugo, Mondoñedo y Ourense eran ciudades de señorío episcopal. Así, el Consejo Herculino esgrimió en el siglo XVII documentación tocante a la cobranza del servicio de la hermandad para demostrar su condición de cabeza de provincia desde fines del siglo XV. Con posterioridad, cuando en 1775 se desencadenó el enfrentamiento entre Betanzos y Ourense por el orden jerárquico de las ciudades del que luego hablaremos, los ourensanos argumentaban que la ciudad de Betanzos logró este título por el rey don Juan el II, que antes era villa y por lo mismo, separado hoy del corregimiento de La Coruña, debe tener la última voz y asiento en las juntas de reino y en todas sus pertenencias, pues el que hoy goza era por la unión de La Coruña, y separada debe reducirse al derecho que le toca. Como cabía esperar, si nos atenemos a la lógica respaldada por los principios de la teoría organicista de la época, es decir, que un cuerpo político bien ordenado solo puede tener una cabeza, la fórmula de una provincia con 2 capitales estaba condenada al fracaso. Sin embargo, durante los años en que Fernando Pérez de Andrade, el poderoso conde de Andrade y Villalba, ocupó los empleos de regidor en los concejos coruñés y brigantino entre 1497 y 1534, logró unirlas en demanda de un objetivo político de primer orden, la recuperación del voto en Cortes, que se perdió durante el reinado de Juan II entre 1406 y 1454. Y en esta historia Betanzos jugó un papel de relieve que se suele olvidar. Veamos. A causa de la no convocatoria de sus procuradores, Galicia se resistió a pagar las ayudas extraordinarias aprobadas por el Parlamento castellano desde 1429.
Así, tras escuchar en 1462 las nuevas quejas de las Cortes de Toledo sobre la insumisión fiscal de los gallegos, Enrique IV llamó en 1464 a Madrid a unos procuradores de Betanzos para que diesen cuenta del asunto, y estos le presentaron un documento de descargo donde se exponía como causa principal que Galicia no había sido llamada a Cortes desde el reinado de su antecesor, Juan II. Por consiguiente, había determinado Galicia no pagar gravámenes no aprobados por sus representantes. Pero para solucionar el pleito, los legados brigantinos propusieron a Enrique abonar 2 cuentos de maravedís por las deudas contraídas entre 1428 y 1452 y otra suma que desconocemos por lo debido desde 1452 a 1463. Eso sí, bajo la condición de volver a convocar a los procuradores a Cortes de Galicia. Parece ser que Enrique IV aceptó estas condiciones, pero el pacto no se verificó, pues aunque entre los procuradores que aprobaron lo otorgado por las Cortes de Salamanca en 1465 encontramos al escribano Juan Blanco, cito textualmente, procurador de la villa de Betanzos del Reino de Galicia, quien alcanzó cierto renombre como capitán de los irmandiños, ningún otro representante gallego fue citado posteriormente, y ello pese al privilegio del mismo rey Enrique, otorgado a la dicha ciudad de Betanzos para que cada y cuando por él o por los reyes sus sucesores fuesen celebradas cortes y para ellas o para cualesquier autos hubiesen de ser llamados los procuradores de estos reinos, que en tales casos e tiempos asimismo lo fuesen los procuradores de la dicha ciudad de Betanzos, por servicios señalados de la dicha ciudad. Es más, en las siguientes cortes celebradas en la villa de Ocaña el año 1469, las 17 ciudades que venían acaparando la asamblea exigieron con firmeza la no ampliación del número de participantes. Asimismo, a través de las mismas cortes de Ocaña tenemos noticia del impago de lo consentido en Salamanca y de una súplica al rey para que Galicia entregase su parte de la cantidad otorgada aquel año 69. Con todo, en las Cortes de Madrigal del año 1476, reunidas por los reyes católicos, volvemos a encontrar la demanda de que Galicia pagase los pedidos. Así las cosas, amén de la rebeldía fiscal de Galicia y Asturias en el servicio de 1476, que fue un nuevo fracaso para la Hacienda Real y que demostró a Fernando e Isabel que las Cortes no podían aportar los ingresos extraordinarios que se necesitaban, se debió de pensar en un nuevo sistema para obtener las sumas que la monarquía necesitaba. Y ese sistema fue el de cobrar un tributo a través de la hermandad, que era una institución de la que hemos hablado antes y nacida originalmente para la defensa mancomunada de las ciudades contra las agresiones nobiliarias y reorganizada por los reyes católicos en 1476. En este sentido, hay indicios que apuntan ya a una tentativa de identificación entre cortes y hermandad para solucionar ese problema del impago y de la necesidad de recaudar más fondos, y ahí tenemos una buena prueba de ello en la presencia del citado Juan Blanco en Salamanca. Sea como fuere, una vez que la hermandad se transformó por los reyes en una eficiente recaudadora de un subsidio que sustituyó a los pedidos y las monedas de las cortes, un subsidio además de la hermandad particularmente oneroso para los gallegos, no tenemos noticias de protestas en relación con las Cortes hasta la vuelta al sistema de los servicios a partir de 1500. Entonces la ciudad de Zamora apareció como voz de Galicia y sus capitales, villas y lugares empezaron a ser convocadas tras cada encuentro de la Asamblea Castellana para repartir entre las 5 provincias el cupo asignado al reino. Naturalmente, esta subordinación a Zamora, que César Olivera Serrano sitúa ya en 1425 y se aprecia en 1476, fue sentida como una humillación y un grave perjuicio por los dirigentes gallegos, pues, insisto, contra todas las reglas establecidas, los habitantes del reino pagaban tributos que no habían consentido. Por tanto, con la llegada al trono del joven Carlos de Austria en 1516, aristócratas y ciudades gallegas aprovecharon la coyuntura para denunciar la ilegalidad y de nuevo no satisfacer los servicios de cortes. Precisamente, José García Oro, un buen conocedor del Bajo Medievo y biógrafo del conde Fernando de Andrade, nos refiere cómo éste alentó una proclama de lealtad de Betanzos y A Coruña hacia Carlos I en vísperas de su embarque en la ciudad herculina para coronarse emperador. Proclama que fue aprovechada para denunciar a Zamora,
que se había sumado entonces a la posición rebelde de Toledo contra el pedido extraordinario solicitado por Carlos a las Cortes, desencadenante último del conflicto de las comunidades entre 1520 y 1522. Además, también se aprovechó la ocasión para negar el derecho representativo zamorano. Con todo, pese a las demandas y maniobras de Andrade y de otros notables regnícolas para recuperar el voto durante las Cortes reunidas en Santiago y A Coruña, no se consiguió nada positivo. Mas, en diciembre del mismo año 20, volvía el conde a la carga, secundado por los magnates laicos y eclesiásticos, juntos en Melide para prevenir el contagio del levantamiento comunero a Galicia. Esta vez se envió una embajada al soberano, quien estaba presidiendo en Worms la dieta del imperio, pero tampoco tuvo éxito. En consecuencia, no nos sorprende que en 1523 no se hubiesen satisfecho los servicios de Cortes de 1518 ni de 1520. Tampoco en 1523 la renta real de las alcabalas podía cobrarse, ni en las ciudades realengas ni en tierras de señorío. Y es que algunos nobles y el arzobispo de Santiago se habían venido apropiando de ellas y la corona no consiguió recuperarlas hasta entrado el tercer decenio del siglo XVI. Así las cosas, la nueva insumisión fiscal gallega, la actitud rapaz de los señores y la denuncia del gobernador de sus maniobras para hacerse con el control del reino durante el conflicto de las comunidades, originaron una nueva relación política entre el territorio gallego y la monarquía. Por un lado, tras su asentamiento en el trono, Carlos I zanjó las tensiones con los magnates, alejándolos del gobierno de Galicia, y por otro, otorgó la representación del reino a los congresos de las capitales de provincia según el modelo de las Cortes de Castilla. En consecuencia, esas asambleas, empezando por la celebrada en Betanzos en 1526, marcan la vuelta de los dirigentes urbanos a la cooperación con la monarquía y reflejan el planteamiento de Carlos I de las Cortes, teóricamente la encarnación del reino, como un ayuntamiento del rey con sus ciudades, pues desde 1538 no volvieron a sentarse en ella nobles ni clérigos. Pero volvamos a nuestro tema, Fernando de Andrade y las empresas conjuntas de A Coruña y Betanzos. Pues bien, el caso es que el consistorio herculino instaba a su ilustre regidor a promover la demanda del voto en octubre de 1525. Desconocemos estas gestiones, tan poco positivas, y para continuar nuestra historia debemos hablar de otro Andrade del mismo nombre y apellido. Su primo Fernando Pérez de Andrade, cabeza de una nueva rama del linaje estrechamente vinculada a Betanzos, y como el conde, con quien luchó en Italia con el grado de capitán, también regidor de la misma ciudad. Este Fernando era el hijo de Pedro Fernández de Andrade, del que heredó los señoríos de Santiago y Santa María de Ois. Casó con Isabel Lanzós Bermúdez de Castro, hija de Alonso de Lanzós, y asimismo fue señor del Valle de Lauriñá y Medín. Pero si ocupa un lugar en este relato, es porque fue el procurador en 2 juntas de las 5 provincias convocadas por Carlos I. 2 juntas que abordaron 2 temas centrales para la historia de la representación política gallega. En la primera, celebrada en 1528, después de atender las demandas regias, se tomó un acuerdo novedoso: la autoconvocatoria anual de la Asamblea en fecha fija, el 15 de marzo, durante 6 días, por lo que conviene, decían, a servicio de su majestad y al bien de la República, en el lugar elegido además por los mismos procuradores. En consecuencia, se rompía con el carácter extraordinario de las juntas provinciales, pues como la mayoría de las asambleas representativas del antiguo régimen, incluidas las Cortes, se trataban de un expediente gobernativo del príncipe. Es decir, como dice todavía el diccionario de la Real Academia Española, de un medio que se toma para dar salida a una duda o una dificultad. No eran un moderno parlamento democrático. O todavía más claro, se trataba de un medio para dar consejo y ayuda al príncipe en momentos de necesidad, casi siempre con motivo de urgencias bélicas. Por otro lado, los procuradores consideraron sus encuentros como voz del reino. Así excluyeron entonces, siguiendo el ejemplo de las Cortes de Castilla, a los demás núcleos urbanos de Galicia, a los nobles y a los clérigos. En suma, en 1528, los 5 procuradores intentaron establecer unas Cortes gallegas anuales sin el visto bueno real. Naturalmente, tan atrevido propósito no cuajó, pues el monarca, como cabeza del cuerpo político, podía llamar o disolver una asamblea que hablase por el reino. Él solo podía hacer esto.
Sin embargo, desde mediados de siglo, cuando son convocados por mandato real o de sus ministros, los diputados provinciales se atreven a calificar sus encuentros como Junta del Reino, sin la menor objeción del gobernador ni de la audiencia. Así, la reunión de las ya 7 provincias de junio de 1552, congregadas en A Coruña por el mencionado Marqués de Cortes para solicitar dinero con que fortificar el puerto herculino y sostener una armada que defendiese las costas gallegas contra franceses y turcos, no deja lugar a dudas. Aun cuando a algunas villas como Bayona y Viveiro les cueste aceptarlo, son la voz, Cortes de Galicia. Y lo mismo declararon los procuradores o diputados de juntas posteriores hasta su desaparición en 1834, sin que ningún ministro real cuestionase tal título, sinónimo de Junta de Reino. De hecho, en 1808, el presidente de la audiencia no encontró reparos para denominar así al Congreso de las 7 ciudades que reunió en A Coruña con motivo del levantamiento contra los franceses. Y es que, siguiendo el patrón castellano, el rey y las capitales se beneficiaban mutuamente. El soberano veía facilitada la consecución de sus demandas a Galicia a través de una asamblea reducida, teóricamente fácil de manejar, mientras que las 7 ciudades, esto es, sus oligarquías dirigentes, aumentaban su poder y prestigio por la capacidad para aprobarlas y repartirlas. Además, el soberano otorgó hábitos de órdenes militares, títulos nobiliarios, empleos y otros honores a sus leales consejeros por colaborar en el gobierno y defensa de la monarquía. Pero sigamos hablando del procurador Fernando Pérez de Andrade. Pues bien, si en la Junta de 1528 se le cita como vocal de Betanzos, sin mencionar a Coruña, cuando en 1533 volvió a participar en otra reunida en Lugo por el gobernador, lo hizo en compañía de Ares Pardo de las Mariñas. Vemos pues como ya había 2 delegados por la provincia de la ciudad de Betanzos en La Coruña. Esta vez, ya que no se había obtenido el voto en Cortes, el objetivo de la asamblea fue disponer de un procurador del reino en la corte. El de Zamora, afirmaban, no atendía al provecho y bien común de Galicia. Además, los zamoranos se descargaban de los servicios repartiendo mayores sumas de las que correspondían en justicia al territorio gallego. En todo caso, al margen de la participación de Fernán Pérez, según García Oro, la propuesta llevaba la misma inspiración que las presentadas por el conde de Andrade en los años 20. Asimismo, sabemos por el citado estudioso que el segundo procurador provincial, Ares Pardo de las Mariñas, era familiar del aristócrata. Y por último, fue Ares el encargado de defender en nombre de las ciudades la concesión del procurador general en la corte. Sin embargo, la Audiencia de Galicia, celosa de sus atribuciones como órgano de intermediación entre el rey y el reino, y contraria a la concesión de sus funciones a legados de las capitales, no la favoreció. Y todavía en 1552 seguía negando la conveniencia del procurador, que incluso, alegaba, hubo que esperar hasta 1692, por tanto, para que se aprobase la figura de un diputado general permanente del reino en la corte, cosa que además no entró en funcionamiento hasta 1697. Pero esta sería ya otra historia, no vamos a entrar en ella, no vamos a hablar tampoco del voto en Cortes. Lo que me interesaba era que viesen la importancia de la ciudad de Betanzos y su provincia desde 1465, en que obtuvo ese título de ciudad, hasta los primeros años hasta bien entrado el siglo XVI y durante buena parte de la Edad Moderna. Respecto a sus inevitables desavenencias con A Coruña, nuestras noticias son todavía muy escasas, pero parece que aumentaron en la década de 1540, y en consecuencia la partición de la provincia bicéfala terminó produciéndose a principios de los años 50. Mis últimas investigaciones ya han encontrado en Simancas este año que en 1549 Betanzos ya era capital de una provincia propia. Por otro lado, si bien el territorio de la nueva circunscripción de Betanzos era mayor que el de A Coruña, 2.454,20 km² frente a 787,300, pasó a ocupar el tercer puesto en la jerarquía urbana tras la ciudad herculina. Sabemos que para el ayuntamiento brigantino se trataba de un agravio, pero sus protestas, como las planteadas ante la Junta del Reino de 1599, no tuvieron éxito. De todas formas, también sabemos que en 1557 el regidor Ares de Bamonde había aceptado la situación. Al menos eso se desprende de la escritura otorgada en Valladolid por Bamonde
junto con los representantes de Santiago, A Coruña, Mondoñedo y Lugo, para ofertar a la corona 20.000 ducados a cambio del voto en Cortes. En ella, en esa escritura, se estableció un turno de procuración según el lugar de asiento de las juntas del reino, fundado, como hemos dicho, en la teórica antigüedad de las capitales de provincia. Por consiguiente, una vez dividida Galicia en 7 provincias, la de Betanzos ocupó el tercer lugar. Con todo, y pese a las quejas coruñesas, fue un procurador betanceiro, junto con el conde de Salvatierra, el primer representante de Galicia en Cortes cuando se recuperó el voto en 1623 a cambio de 100.000 ducados para construir una escuadra que protegiese las costas del reino. Nos referimos a un bisnieto del regidor Pérez de Andrade, don Antonio de Castro y Andrade, miembro del Consejo de Órdenes, muerto en Madrid en 1630 y enterrado en la iglesia de San Francisco de Betanzos, junto con otros miembros de su linajuda parentela. Betanzos fue pues la tercera ciudad de Galicia desde mediados del siglo XVI, pero quien se acerque a la documentación municipal brigantina de principios del siglo XIX advertirá un dato llamativo, y es el del título de muy noble y leal ciudad de Betanzos, de voto en Cortes y la más antigua del vuestro reino de Galicia. Ciertamente, esta afirmación nos sorprende. Sin embargo, esta pretensión del decanato urbano de Betanzos no era gratuita, y de hecho cobra pleno sentido si tenemos en cuenta un episodio poco conocido pero no baladí. El pleito iniciado en la Junta del Reino de 1775 entre Ourense y Betanzos, puesto que Ourense pretendió desplazar a Betanzos de su tercer puesto al último. El fundamento de la reclamación ya lo hemos adelantado, la supuesta concesión del título de ciudad en tiempos de Juan II, 1465, en realidad era Enrique IV, de modo que venía a ser la más reciente de Galicia. Así, a juicio del consistorio ourensano, solo la unión en un mismo corregimiento con A Coruña, finalizada a principios de la década de 1740, había justificado el secular tercer puesto. De todos modos, como dijo don Gregorio Pérez Arias al exponer la demanda, el intento no era de suma importancia, si bien los diputados de la ciudad de Las Burgas no cesaron en su empeño hasta la desaparición del antiguo reino, e incluso cuando en junio de 1808 la Junta asume la soberanía en nombre de Fernando VII para enfrentarse a Napoleón, el regidor ourensano enviado a Coruña no olvida hacer la petición. Asimismo, es verdad que no fue una disputa tan prolongada como la secular por la capitalidad de Galicia. En ese caso, sí que se produjeron incidentes graves como arrestos, multas, paralización de juntas del reino, intervención de ministros reales y también de altos tribunales. Además, la principal aspirante al título, Santiago, no logró obtenerlo después de haberse enfrentado con todas las ciudades, incluida Betanzos, claro, y en particular con A Coruña, igualmente interesada en ostentar el honor pese al acuerdo de la Junta del Reino de 1633, ratificado por el Consejo de Castilla en 1701. En él se dispuso que ninguna ciudad se llamase cabeza de reino, sino cabeza de provincia y de voto en Cortes. Compostela, no obstante, alegando antigüedad, disfrutaba del primer asiento en la Asamblea y su diputado siempre actuó como portavoz